Somos La Plática, un centro de opinión, un centro de información, un centro de comentarios. Bienvenidos a este espacio de opinión, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos. Somos La Plática, un centro de opinión, un centro de información, un centro de comentarios. Bienvenidos a este espacio de opinión, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos. Somos La Plática, un centro de opinión, un centro de información, un centro de comentarios. Bienvenidos a este espacio de opinión, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos. Somos La Plática, un centro de opinión, un centro de información, un centro de comentarios. Bienvenidos a este espacio de opinión, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos. Somos La Plática, un centro de opinión, un centro de información, un centro de comentarios. Bienvenidos a este espacio de opinión, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos. Amigos de La Plática, buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo especial desde Houston, Texas, a través de La Plática. Es un gusto para mí recibir a José Antonio Castillo, coronel de carrera, coronel por muchos años, hoy retirado, entiendo yo. Con José Antonio Castillo nos une una amistad desde hace muchas décadas y qué bueno encontrarte después de unas cuantas décadas por aquí. José Antonio, es un gusto recibirte en este espacio La Plática. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, y buenas noches a toda la audiencia de La Plática que sintoniza en Houston, Texas, y también que nos ve pues a todos los lugares donde llega esta señal. Mira, José Antonio, este espacio es de un espacio de opinión. Aquí no se trata de preguntas y respuestas, de ponerte en la esquina a ver quién responde mejor. Es una plática entre amigos que lo único que pretende es crear un poco de conciencia, crear un poco de opinión y comentarios en la audiencia, porque hay personas que necesitan como información seria y nosotros pretendemos ser eso, una información seria sin andar con noticias falsas. Antes de dar una nota tratamos de confirmarla. Y tú sabes de que las redes están llenas de falsas notas, de mucho amarillismo, que no está ayudando mucho a nuestro país. Para que la gente te conozca y nosotros tengamos un resumen. ¿Quién es José Antonio Castillo en una forma sintética para que la audiencia que no te ha visto a través de La Plática sepa quién es? Bien, José Antonio Castillo es un salvadoreño que nace en el Cantón Santa Teresa. Nace un 24 de noviembre de 1966, estudia en la Escuela Rural Mixta Unificada Centroamérica. Posteriormente estudia también en el Instituto Nacional José Ingeniero, se traslada a terminar mi bachillerato al Centro de Estudios Académico Vocacional Coronel Francisco Linares en Apopa, de donde salgo becado para la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. De allí, de la Escuela Militar, salgo graduado como subteniente en el año de 1989, salgo trasladado hacia la Tercera Brigada de Infantería en pleno conflicto armado y pues finalizo mi carrera en el año 2016 retirándome de la institución armada con el grado de coronel y posteriormente un año después participé como candidato no partidario
para la elección de diputado por el departamento de San Salvador, en la cual resultó ganador el diputado Leonardo Bonilla, y pues seguimos ahora, a veces generando opinión, de vez en cuando me invitan a algún programa, y estamos a la orden, Luis, para poder conversar de una forma muy transparente de lo que vaya resultando en esta charla. Fíjate, José Antonio, que muchas veces uno se pregunta, en plena etapa, diría yo, joven todavía, tú decides retirarte de la institución armada, porque yo sé que no eres anciano, entonces, ¿qué te motiva a retirarte tan joven del servicio militar? ¿Qué te motiva? Bueno, la promoción mía es la que está en este momento en el mando. Soy compañero del ministro de la Defensa, viceministro jefe y su jefe de Estado Mayor. Pues la verdad es que yo algunas cosas que vi en la conducción militar y específicamente del ministro de la Defensa Nacional, de la forma como estaba conduciendo la Fuerza Armada en algunas líneas que parecían muy cercanas a la politización, no me pareció, y no obstante haber estado siempre en los primeros lugares de la promoción y tener una destacada carrera, mis últimos 4 años serví como asesor al alto mando de la Fuerza Armada a 4 jefes de Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada distintos, y eso dice, ¿cómo se llama?, del valor que tiene la asesoría, porque 4 jefes de Estado Mayor de forma consecutiva optaron por mis servicios, y pues me retiré como casi después de haber sido de los primeros en ser ejecutivo de una brigada, me retiro como E5 del Estado Mayor General del Ejército. Algunas cosas a nosotros puede ser que no nos parezcan, y yo creo que en el momento nosotros tenemos que tener la decisión de decir cuándo nos podemos retirar para no cometer errores o no aparecer involucrados en cosas que posteriormente puedan tener repercusiones para nuestra vida. Y ahí fue donde yo decidí hacer un alto en el camino, cerrar el ciclo de la carrera militar que tanto he querido y he defendido siempre, y pues ver cómo contribuyo en aspectos de país, abordando temas importantes que tienen que ver con el acontecer nacional, y de esa forma me ha llevado a mí a buscar una participación política, buscando la candidatura para diputado, y así es como nos encontramos en este momento, Luis. ¿Por qué abandonas concretamente algo que es tan importante en el quehacer nacional, máxime en una etapa donde ya la parte más difícil del conflicto ya no existía y sin embargo tus principios, tu código de ética te dice, bueno, no, ya no es para mí, mejor busco otra actividad? ¿Cómo es la parte esa de la conducta, diría yo, a la cual te tiene que ceñir un militar de carrera para evitar caer en errores o para no caer en ilegalidades? ¿Cómo Bueno, mira, funciona? cuando yo me retiré y observé algunas cosas que se estaban desarrollando, por ejemplo, cuando se ordenó que cuando la Fiscalía General de la República ordenó que se interviniera la Brigada Especial de Seguridad Militar, yo estaba de jefe de servicio. En ese momento se estaban dando órdenes que no eran de carácter legal. Se estaban dando órdenes que no se permitiese el ingreso de la Fiscalía General de la República. Eh, Eso era una orden ilegal. O sea, un militar no puede estar sobrepasando lo que la normativa jurídica le dice que debe hacer, que debe cumplir. Posterior al fin del conflicto armado, la Fuerza Armada adoptó una nueva doctrina de la institución, en la cual, a raíz de los eventos que habían pasado tristes el 16 de noviembre del 89, se define que un militar no puede cumplir órdenes que no sean legales, y que si el superior insiste en darle esa orden, se la tiene que dar por escrito, y si aún así no está satisfecho,
puede no cumplir esa orden. Por supuesto que todo esto va a tener implicaciones. En ese momento se estaba pidiendo de que se mandase una unidad para donde funciona la Brigada Especial. Tiene una unidad de archivo que funciona en donde está la unidad de registro de armas, casi frente por el Departamento de Tránsito, frente a la Primera Brigada. Y querían de que se mandara una unidad, que yo la mandara a esa unidad para evitar que la Fiscalía General de la República hiciese el trabajo y pudiese intervenir. Yo le recomendé al señor comandante que eso lo podíamos dilatar y que no lo debíamos de cumplir, porque posteriormente nosotros nos íbamos a meter en problemas de tipo legal. Estas cosas, situaciones que se van presentando en la cual vemos cómo el señor ministro de la Defensa participa de forma activa en una tregua que dañó tanto a la ciudadanía, al país, y que también involucró alguna parte de la Fuerza Armada. Esas cosas me fueron marcando a mí que era el momento de, no sintiéndome pues tranquilo, satisfecho con lo que veía, apartarme del camino y separarme y tomar una nueva ruta. Cuando la Comandancia General de la institución emite órdenes, como en el caso del 89, y que al final, ¿cuántos años después han evitado tantos juicios, o lo que quiera llamarle, y al final el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice estas gentes no pueden ingresar a Estados Unidos? Pero lo que me llama la atención es de que el comandante general de esa época ni siquiera sale mencionado. ¿Cuál es el grado de responsabilidad que tiene un comandante general ante esas situaciones? Me imagino que alguna responsabilidad legal tiene, ¿no? ¿O está exento? No, me imagino que estás hablando del presidente de la República. Estoy hablando del caso Cristiani, que en ese momento era el comandante general, y que entonces los mandos supuestamente tomaron decisiones sin haber permitido él eso, supuestamente. Él dijo que no Bueno, sabía nada. bueno, aquí yo te puedo decir de manera categórica, yo hablé con mi general René Emilio Ponce mucho antes de fallecer, y ya para ese entonces él era un hombre muy entregado a las cosas de Dios, tenía una casa de oración, y eso me permitió a mí tener confianza para poder cuestionarle cuál había sido la participación que se había tenido. Y pues él manifestó que en ningún momento él había dado una orden de cometer ese, dar la orden de cometer ese asesinato de los sacerdotes jesuitas. Y pues me llevó también a preguntarle a mí, al quien era el director de la Escuela Militar, capitán general Gerardo Barrios, y también preguntarle a él si a él le habían dado una orden superior. Y él me manifestó con mucha franqueza, me dijo: Castillo, si a mí me hubieran dado una orden superior, yo no estaría pagando por lo que no debo. Yo estoy asumiendo las responsabilidades por los errores que cometí. Y muy probablemente, quizá por esa razón, es que no hayamos visto una escalada que suba hasta donde se ha buscado llegar en búsqueda de la justicia, respectivamente. Sin embargo, yo sí quiero manifestar de una forma muy categórica que el comandante general de la Fuerza Armada y presidente de la República es el responsable de la conducción política estratégica de la Fuerza Armada, y que en él recae lo que la institución haga o deje de hacer. Ello es para poder desvirtuar lo que nosotros hemos tenido que, a lo cual atenernos, ¿verdad? O sea, el texto constitucional, la Constitución de la República establece qué es lo que nosotros podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, y a eso es a lo que debemos atenernos. Fíjate cómo funciona la ley en términos mercantiles, diría yo, ¿verdad? Que tiene mucha relación con eso. Si tú eres dueño de una compañía, tú eres el representante legal de esa compañía porque eres el que está nombrado arriba. Cualquier cosa que suceda en la compañía, a quien van a enjuiciar es al representante legal. Aunque sean cosas que las efectúan los gerentes o los subalternos, porque él es el que tiene la representación legal, ¿va? Ese es el punto. Entonces,
yo no quiero entrar en mucha materia sobre este punto porque el tema que quiero desarrollar contigo es el siguiente. Debido a tantas cosas que uno a veces ignora, sucede que mucha gente no argumenta con verdadero sentido de conocimiento. Hay una frase famosa que la Fuerza Armada usa mucho. Y sabes que no sé quién la acuñó, pero dice, el ejército vivirá mientras viva la república. Y entonces te pregunto, ¿está en riesgo la República de El Salvador ahora? Bueno, la frase ha sido etiquetada, atribuida al general Manuel José Arce, quien supuestamente dijo que el ejército vivirá mientras viva la república y la república vivirá mientras viva el ejército. La república contenida es la forma de gobierno que adopta un Estado. Para este caso, el Estado salvadoreño es un Estado que tiene a su base la república. Y una república, se conforma de 3 órganos de Estado, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Estos órganos de Estado están considerados en el artículo 68 de la Constitución de la República y son los que le dan vida a ella. De manera tal de que estos estados se tienen que contribuir de forma interindependiente y ayudar a unos a otros, de manera tal de que que se llama ese balance de poder que se establece entre los diferentes órganos de Estado, permite que un órgano de Estado, que es el legislativo, hace la ley, otro órgano de Estado, que es el ejecutivo, sanciona, veta o modifica una ley, y si esta ley es vetada por inconstitucionalidad, entonces esta ley es regresada al Pleno de la Asamblea Legislativa para que posteriormente sea remitida también a la Corte Suprema de Justicia y que sea la Sala de la Constitucional la que determine si la ley en cuestión es constitucional o no. Si el presidente de la República veta el decreto de ley y no lo hace porque sea inconstitucional, sino que porque él puede considerarlo inconveniente, en ese caso el decreto regresa a la Asamblea Legislativa y si es superado con 56 votos por la Asamblea Legislativa, en ese caso se manda a publicar en el diario oficial y se convierte en ley de la República. Eso es la teoría de los pesos y contrapesos que determina el funcionamiento de una república donde nadie está por encima de otro órgano, sino que todos actúan de una forma tal que un peso le sirve de contrapeso al otro para mantener la armonía del Estado, a la cual el presidente de la República tiene un mandato que es el llamado a mantener la paz social. En todo caso, si uno de esos órganos no funciona o no está independiente, la república no existe. Está supeditado a los 3. Bueno, Tienen que en este existir. caso, por supuesto, lo que pasa es que la república tiene un asidero constitucional y la Constitución de la República establece, en el caso para nosotros, que debe, ¿cómo se llama?, contener 3 órganos de Estado y que precisamente si uno de estos órganos no funciona, es muy probable que el funcionamiento de la República como tal se vea alterado. En este sentido, el régimen constitucional estaría siendo modificado en el carácter que tiene nuestra Constitución, que define a nuestro Estado como un Estado republicano, democrático y representativo. Republicano porque tiene una república en la cual descansa el Estado. Democrático porque convoca a elecciones en las cuales el poder popular llega a quien el pueblo decide otorgárselo. Y representativo porque la representación se ejerce a través de los miembros que elige el pueblo para ser representado en una asamblea. Significa entonces, si por alguna razón se disuelve uno de los órganos, la república, el alto mando del ejército puede desaparecer o la institución como tal. No,
Yo creo de que en este caso hay formas de cómo el Estado activa por medio de la Constitución misma esa salvedad que le permita existir muy a pesar de las situaciones que se puedan estar presentando. Vale decir, si se presenta una situación de irrupción del ordenamiento democrático, la Constitución de la República establece la forma de cómo se debe restablecer el orden democrático que ha sido alterado. Para el caso, el tan traído llamado a la insurrección, esta solamente puede proceder en dos situaciones bien particulares. Una, cuando se ha roto lo que tiene que ver con el sistema de gobierno y que eso puede ser una situación muy particular, y la otra cuando se dan graves violaciones a los derechos constitucionales consagrados en la Constitución de la República. Eso puede dar pie a que haya una insurrección. Por lo demás, lo que estaría pasando puede ser un llamado a la agitación, a la sedición y a la rebelión, que sí constituyen delitos también penados en el ordenamiento jurídico salvadoreño. ¿Tú has escuchado voces, tú has escuchado notas o has visto, leído notas donde se habla mucho de que la Fuerza Armada debe disolverse? ¿Lo has escuchado eso? Sí, claro. ¿Y a qué mueve? O sea, ¿de dónde están saliendo esos comentarios, esas voces? Porque a mí me parece hasta cierto punto irresponsable emitir algo así, porque yo lo he escuchado incluso de seguidores del actual gobierno y yo lo he leído de ellos. Entonces, ¿qué se esconde detrás de todo esto, Antonio? Es que esa es la gran duda mía. ¿Qué se está cocinando debajo de agua y que la población no sabe? Esa es mi duda. Mira, Luis, la institución armada es la institución más antigua del Estado salvadoreño. Cuando nace, y así lo podemos ver, la república misma de la que estamos hablando, esta nace independizándose del Reino de España. Y inmediatamente nosotros tuvimos una situación en la cual el imperio mexicano, porque quien gobernaba y la forma de gobierno en ese momento en México no era republicano, sino que era de naturaleza imperial. Hemos oído mucho hablar del emperador Moctezuma, de varios emperadores mexicanos muy importantes. El último emperador, que es el emperador Agustín de Iturbide, decide, posterior a la salida a ese vacío de poder que deja España, que le concede la independencia a las provincias unidas del centro de América, decide anexar por la fuerza a, ¿cómo se llama?, a la República Federal de Centroamérica, que en ese momento existía. Y en ese momento que se había constituido ya una asamblea constituyente para poder legislar al naciente Estado salvadoreño, en ese momento toma la decisión, un 7 de mayo de 1824, de enfrentar el problema y ir misionar al ciudadano Manuel José Arce para que sea él quien vaya y enfrente a las tropas mexicanas, y para lo cual se emite una ley que va a proteger la ley de la amenaza que en ese momento constituye el imperio mexicano, y se determina que sea el ejército protector de esa ley el que salga a resguardarlo. Esto provoca una batalla en el Llano del Espino. Posteriormente se consolida. México al final derrota a las tropas salvadoreñas porque eran ellos superiores en armamento, en número, en entrenamiento, profesionalismo, tenían muchas condiciones para ganar. El Estado salvadoreño, por medio del Arce, se traslada para los Estados Unidos, llevando la bandera de El Salvador y uniéndose, pidiendo ser unido a los estados de la Unión de los Estados Unidos de América. En ese momento se da una rebelión en México que depone del poder al emperador Iturbide, se establece la república y se le ordena a las tropas mexicanas que deben regresar. De allí para acá tenemos una gran incidencia
del ejército salvadoreño, precisamente fue el general Francisco Malespín quien presenta el decreto de creación de la Universidad de El Salvador. Luego el capitán general Gerardo Barrios introduce como algo muy importante las escuelas normales que se establecen en el departamento de Santa Ana, San Salvador y San Miguel, introduce el café. Luego tenemos que el coronel José Rosales deja todo su patrimonio al morir para que se construya el primer hospital para San Salvador y posteriormente el presidente de la República, Francisco Menéndez, nombra a este hospital con el nombre del coronel José Rosales y es el famoso Hospital Rosales que nosotros conocemos. Pero pasamos por mucho tiempo, llega la etapa de lo que se ha conocido como la dictadura militar y en este periodo es cuando se construye el Banco Central de Reserva, la Corte de Cuentas de la República, se inaugura el Puente de Oro, se construye el Estadio Nacional de la Flor Blanca, se crea el Sistema Nacional de Fede Crédito, se crean las asociaciones azucarera, algodonera, ganadera y cafetalera, se hace la carretera del litoral y la carretera panamericana, luego llega el general Salvador Castaneda Castro y construye la central hidroeléctrica del río Lempa, que es la que tiene que administrar. Comienza la etapa en la cual el Estado salvadoreño comienza a crecer. En ese tiempo todavía había oscuridad. Tú recuerdas Santa Teresa, no recuerdo yo en qué tiempo habían candiles, pero la electricidad comienza a llegar a través de los proyectos hidroeléctricos. Se crea la presa 5 de noviembre, se crea CEPA, se crea, ¿cómo se llama? No, se genera la producción de algodón y que es necesario que esto se abra una carretera para trasladar el algodón que se exportaba porque era nuestro segundo producto de exportación salvadoreño. Luego el coronel Óscar Osorio construye el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Instituto Regulador de Abastecimiento y los proyectos urbanísticos que fueron conocidos como los proyectos de Sacamil, que era donde era un sistema de construcción de casas para gente de bajos recursos. Se siguió construyendo la presa del Guajoyo, lo que tenía que ver con el puerto de Acajutla, la Feria Internacional del Salvador. Ya llega para 1965 la era de la televisión nacional y surge Canal 2 de televisión. Pasamos por el periodo en que nos fuimos a la guerra con Honduras, crea el general Sánchez Hernández la televisión nacional educativa, todas las casas de la cultura que en ese momento se tenía. En la época del coronel Arturo Armando Molina se construyeron la central geotérmica de los Ausoles, la central hidroeléctrica del Cerrón Grande y se construye el primer aeropuerto internacional que tuvo nuestro país, que era el Aeropuerto Internacional de El Salvador, y una carretera que desde la capital intercomunicara con él, que es la carretera de Comalapa. Posteriormente se crearon las zonas francas, San Bartolo, se creó Fenadesal, posteriormente fue el Ingenio Central Azucarero, el Banco de Fomento Agropecuario, y así llegamos hasta que el momento en el cual el crecimiento de nuestro país estaba en el 4.1 de crecimiento cuando se nos vino el conflicto armado salvadoreño, y hay que decirlo con toda franqueza y con toda sinceridad. Si bien es cierto, los militares construimos mucho en nuestro país, las universidades, la Universidad de El Salvador construida por un militar, y todo lo que generamos, la falta de espacios democráticos. O sea, hay un momento en el cual los militares no supieron entregar el poder en su momento oportuno, pero también los civiles no quisieron entregarlo de una forma, recibirlo, más bien dicho, de una forma oportuna. Se le pidió al doctor Reinaldo Galindo Paul que él recibiera la magistratura, la primera magistratura de la nación, y no tuvo la valentía en ese momento para hacerlo. Posteriormente se dan los famosos y escandalosos fraudes electorales. Se impidió que llegara de una forma normal al poder el ingeniero José Napoleón Duarte, y esto, pues, al final nos obligó a ir a una guerra en la cual se buscaba implementar una dictadura de corte marxista-leninista. Estados Unidos interviene de nuevo, arma al ejército salvadoreño, la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional fue fortalecida con 15,000 armas que fueron negociadas en la Unión Soviética, y este periodo en el cual va dejando entonces
un sentimiento entre quienes amaban mucho a los militares y quienes llegaron también a sentir un rechazo por el estamento militar. De allí que el sector asociado a la izquierda buscó siempre desaparecer a la Fuerza Armada. Cuando se negociaron los acuerdos de paz, el FMLN en ese momento lo que estaba pidiendo era la desaparición de la Fuerza Armada. El gobierno de la República no cedió al pedido y entonces ellos hicieron una contraoferta y fue que se uniera el Ejército Nacional, la Fuerza Armada, con el Ejército Nacional para la Democracia, llamado así la estructura del FMLN, y tampoco fue aceptado. Entonces, el FMLN llegó y dijo, bueno, nos conformamos con que se desaparezcan los 5 batallones de infantería de reacción inmediata y que desaparezca también los cuerpos de seguridad pública. El gobierno de la República de Cristiani acepta eso y esto generó, desapareciendo esto, más el servicio territorial, que era la defensa civil que existía en cada cantón, en cada caserío, en cada pueblo, esto deja un vacío de aproximadamente 250,000 hombres en armas que garantizaban la seguridad de nuestro país, y surge una nueva Policía Nacional Civil que no estaba lista porque no tenía los efectivos para completar el espacio que había sido dejado. Se provoca un gran vacío que es llenado primeramente por la delincuencia común y posteriormente por las estructuras de crimen organizado llamado maras y pandillas. Van consolidando ellos el poder en todo el territorio nacional, y en 1995, en la administración del doctor Armando Calderón Sol, se ordena nuevamente que el ejército salga a acompañar a la Policía Nacional Civil en apoyo a tareas de seguridad pública. Llegamos a los sucesos que hemos tenido en esta semana y nuevamente, como nunca los habíamos tenido desde ya hace más de 30 años, sí se escuchan voces que piden la desaparición del ejército salvadoreño, pero yo te digo, sería un garrafal y catastrófico error, porque muy probablemente van a hacer falta 20,000 hombres que en este momento prestan servicio en el ejército, que dan seguridad y que al no tener trabajo, pues yo no sé qué van a hacer. Y tú sabes que en nuestro país, no habiendo trabajo, pues pueden terminar ellos al final, y con un entrenamiento militar pueden terminar ellos formando parte del problema, y en lugar de que nuestro país solucione un problema, se incremente más, y esto es algo que te lo puedo decir así de una forma resumida. Cuando tiene, yo me recuerdo todavía de esa época cuando se desmovilizaron cientos de miles de ambos bandos. Yo me decía a mí, ¿y esta gente qué es lo que va a hacer para vivir? Si esa es su forma de vida. Y empezaron a surgir, no sé si te recuerdas, empezaron a surgir grupos armados de asalto, grupos que asaltaban por diferentes zonas. Empezaron a formarse un montón de bandas, y por eso mismo, porque tienen la preparación. Entonces, esas voces que te digo yo, te lo transmito porque así lo he escuchado, porque mucha gente está diciendo eso, y a mí me llama la atención, ¿de dónde sale eso? Porque eso sería romper el orden constitucional, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros sabemos de que existen tiranías, cuando nosotros sabemos que existen dictadores, estos son capaces de hacer lo que se les antoja, más si tienen hordas de fanáticos que todo le dicen sí. Entonces, yo me quedo con eso, de que es un rumor, ¿verdad? Y que a veces los rumores se convierten en problemas. Pero, por otro lado, El Salvador, yo creo, y esa es mi percepción, tiene heridas. Yo siempre digo, tiene heridas que solo sanaron por fuera, no han cicatrizado. Y está así como todavía así como vivo eso, y eso puede reventar en cualquier momento si se sigue este desorden, ese tira y encoge político que se lleva de encuentro a millones de personas, aprovechando esa herida que todavía no ha cicatrizado. El otro tema que quiero tocar es eso.
se habla mucho de una ley de reconciliación. Se habla mucho para mí es una ley del perdón, pero una ley de reconciliación a estas alturas de la vida, ¿cómo la ves? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esa parte? Bueno, mira, cuando finalizó el conflicto armado, se buscó que casos ejemplarizantes que habían sucedido durante el conflicto fueran amnistiados, y se decretó una amplia ley, la Ley General de Amnistía, en la cual de 1993, en la cual prácticamente dejó sin justicia a muchos casos. Esto, a su vez, y yo quiero decírtelo, también el problema de nuestro país nace de una comisión de la verdad que fue parcializada. Recientemente, casi 30 años después del conflicto, hemos tenido la visita de Sted Ecker, es un ciudadano noruego que formó parte de la Comisión de la Verdad, y siendo entrevistado ahora nos dice de qué forma fueron manipulados algunos casos, fue acarreada gente para declarar como testigos en determinados casos, y cómo los casos que presentó el ejército no eran escuchados, en tanto que los casos que presentaba la guerrilla que estaba organizada sí fueron tomados en cuenta. Esto ha provocado, y te digo, en esta semana en la Asamblea Legislativa hemos tenido víctimas que nunca fueron escuchadas, que nunca fueron atendidas, masacres que no aparecían registradas en el informe de la Comisión de la Verdad. Para el caso de la masacre de Nueva Trinidad, Chalatenango, donde más de 200 personas fueron asesinadas, con el agravante que en el año 94 se exhumaron cerca de 32 cadáveres, siendo testigo de ello Monseñor Gregorio Rosa Chávez, quien acusó al FMLN de cometer esa masacre. Citando esto como ejemplo, cantidad de crímenes que fueron cometidos por una parte y por otra, muy probablemente no fueron contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad. Y ahora, cuando la Sala de lo Constitucional deroga la ley de amnistía y ordena a la Asamblea Legislativa que legisle una nueva ley de reconciliación nacional, esto viene a generar un problema, en tanto que ahora sí se han exacerbado las solicitudes de las víctimas que no habían sido escuchadas, y esto pone en una situación bien complicada en cuanto a qué tipo de justicia es la que se va a aplicar. La Sala de lo Constitucional le ordenó al órgano legislativo que estableciera la justicia transicional, que contiene 4 pilares fundamentales, que son el conocimiento de la verdad, la aplicación de la justicia, la forma de la cual el Estado va a retribuir a las víctimas, y la garantía de no repetición. En esta parte, en esta etapa, se está porque la cantidad de víctimas que ha surgido, que no aparecían en el informe de la Comisión de la Verdad, más otra cantidad de víctimas que fueron presentados por diputados de la Asamblea Legislativa, de 150 casos que fueron atribuidos al FMLN, esto ha venido a poner en una situación bien particular. Y el día de ayer yo escuchaba de que, hoy por la mañana escuchaba de que muy probablemente se va a tener que pedir otra prórroga para continuar estudiando esta ley que se llama Ley de Reconciliación Nacional. Ahora bien, prácticamente algún sector insiste en que no puede existir una ley no puede existir reconciliación si no hay castigo. Entonces, ellos quieren que exista castigo, y en algunos casos quieren que exista cárcel. Y que no solamente sea una cárcel que vamos a ponerle 1, 2, 3, 5 años, sino que sea cárcel quizá de 10, 15 o 20 años, y el Estado salvadoreño no contiene las penas capitales que prácticamente se conviertan en una cadena perpetua. Entonces, en ese sentido, esto es lo que está en discusión en el seno en este momento de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, y muy probablemente esto va todavía quizá un poquito para largo, por cuanto creo yo de que todavía falta
mucho que estudiar de esta ley, la forma de cómo se va a proceder, los recursos que el Estado va a obtener, de dónde van a salir, y pues al final, muy probablemente, no creo yo que al final nadie quede satisfecho, pero esto es el resultado de que se ha tratado de buscar la justicia y nos hemos dado cuenta que precisamente habían víctimas invisibilizadas por el Estado salvadoreño, invisibilizadas por la prensa, invisibilizadas por las organizaciones de derechos humanos, invisibilizadas por el Estado y que están exigiendo justicia como todos lo han recibido. Siempre se habla de que no basta con el perdón, porque si bien es cierto existe perdón, lo que no existe es olvido, ¿va? Y el problema surge cuando vos ves, por ejemplo, miles de ex combatientes que hoy ya no piden beneficios para ellos, sino que hasta para sus nietos. Sí. Y es la que nunca vamos a terminar en nuestro país, porque si bien es cierto, un excombatiente tiene derecho a algún beneficio, a lo mejor a él ya se lo dieron en algún momento y no lo usó bien, o a otros no se lo dieron, pero hoy resulta que los hijos o los nietos son los que están pidiendo reparación. Sí. Y entonces nuestro país nunca va a salir de ese hoyo porque quiere siempre seguir, y hoy viene una comisión, viene una ley de reconciliación y que no va a ser suficiente y van a quedar otros casos y viene la repetición después de tantos años de gente que quiere justicia y la justicia no basta con la reparación material. No, la gente quiere ver sangre, va. La gente quiere ver a los culpables tras las rejas. Ese es el punto. Así pero es el problema. Que esto se ha ido exacerbando, porque no es espontáneo. Yo te digo, mira, hay un sector, una parte de las víctimas que incluso no han querido ir a presentar cargos y que han dado un gran ejemplo de reconciliación. Yo creo de que la demostración más grande que el Estado salvadoreño había alcanzado un nivel de reconciliación es cuando la insurgencia armada llega al poder, tiene el poder en 2 gobiernos consecutivos y en el país no pasa nada. Entonces, esto demostró que los alzados en armas ya podían convivir en el Estado y que podían incluso llegar a la primera magistratura del Estado, y esto no iba a provocar un caos en nuestro país. Sin embargo, la situación que se ha venido presentando sí puede generar, porque también te digo, o sea, en cierta forma, la defensa de las víctimas por algunas organizaciones tiene implicaciones de carácter económico, y te lo quiero decir con toda certeza. En el gobierno anterior, en el último gobierno que acaba de finalizar de Salvador Sánchez Serén, se destinan $4 millones para las víctimas del Mozote. Hoy, en este nuevo presupuesto de $6.500 millones, van 4.5 millones para las víctimas del Mozote, y todavía no ha habido juicio. Y para todas las víctimas, entonces, ¿cuánto le van a dar? O sea, imagínate que los ciudadanos comiencen a exigir la reparación y que esta reparación sea bastante arriba, ¿cómo se va a proceder? Esto es lo que prácticamente tiene entrampada la situación en la Asamblea Legislativa, y muy probablemente va a cumplirse el plazo fatal, y quizá lo más seguro es que, dado los problemas que hemos tenido de ingobernabilidad en esta última semana, esto ha atrasado prácticamente la atención del trabajo legislativo, y pues a lo mejor quizás van a tener que volver a pedir nuevamente una prórroga para poder continuar estudiando, porque han surgido más víctimas que han comenzado a expresar que nunca fueron escuchadas. Y ese es el gran problema. Yo te planteo eso porque, por ejemplo, para los excombatientes se destinan un promedio de 50 millones, ¿verdad? Por sí. Ahí. Sin embargo... El gobierno anterior había destinado $52 millones. Este gobierno presupuestó $37 millones. Pero si nosotros tomamos en cuenta
de que existían cuántos desmovilizados en ese momento, cuántos excombatientes que tenían derecho. Esa cantidad comparada con la que hay ahora, de seguro ya se duplicó. Por lo que te decía, que hay que poner un paro ya a algo que está causando problemas, porque llega un gobierno, llega otro y aparecen que quieren más dinero los excombatientes y aparecen más beneficiarios. Y eso nosotros, pienso yo que debería existir algo que lo regule ya. O sea, no se puede seguir en este afán de querer cumplirles a todos. Nunca va a alcanzar el dinero. Por ejemplo, los pensionados de la Fuerza Armada. Los pensionados tienen un presupuesto, ¿verdad? Pero eso es para una persona, ¿ya? Ese tiene que alcanzarle para su grupo familiar, ¿va? Sí. Si no le alcanza es problema de él. Pero ¿qué pasaría si empiezan a reclamar que tienen que incluir como beneficiarios a sus hijos, a sus nietos? Si este sistema no alcanza para todos. El país no tiene fuentes. Luis, hay un aspecto bien importante, fíjate, que nosotros hemos encontrado y que se ha señalado por parte de las personas que están dirigiendo el Instituto del Veterano Militar. Cuando el FMLN se desmovilizó alrededor de 9,000 efectivos que tenía en la guerrilla alzados en armas. Hoy, en las solicitudes que tiene el Ministerio de Gobernación, tiene cerca de 40,000, como que si hubiera tenido 40,000 combatientes armados en armas, lo cual es imposible. Yo creo que debe de hacerse una revisión muy profunda de quiénes son los excombatientes y quiénes son los veteranos de guerra, que la ley así lo especifica, y atenderlos a ellos, pero no a personas que no hayan formado parte del conflicto armado, que no tengan esa categoría y que a lo mejor se están valiendo de alguna otra argucia para poder obtener un beneficio. Eso es lo que te digo, que hay que poner un hasta aquí en todo sentido, porque si no, mira, el país está adoleciendo de qué, de recursos, no tiene recursos, no tiene exportación y está sobreviviendo con el comercio, pero eso a la larga lo que sucede es de que el país sigue comprometiendo los ingresos futuros para dar cumplimiento a esa parte, porque si no estalla un conflicto y nunca va a ser suficiente cualquier dinero si no se le pone un hasta aquí al cumplimiento ese. Ya le va a venir al país todo el reclamo de la parte de las AFP. Las AFP es una bomba de tiempo, porque no está llenando las expectativas. Y entonces, como en el caso del IDFA, por ejemplo, que se acabaron las reservas técnicas del IDFA y hoy es el Estado el que tiene que pagar, ¿ya? Porque se acabaron las reservas, ya no cotiza igual todo el grupo militar y, sin embargo, hay que cubrir todo el sistema de pensiones. Entonces, en el caso del ICFA, Luis, sí te lo puedo informar de primera mano. Lo que sucede es que cuando finaliza el conflicto armado, no es un conflicto armado entre la Fuerza Armada y la guerrilla. El conflicto armado es entre el Estado salvadoreño y la insurgencia que tenía un aparato militar llamado FMLN. sí. ¿Quién es responsable por atender a las víctimas que resultan del conflicto armado salvadoreño? El responsable es el Estado, no el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. Pero como el Estado no tenía recursos en ese momento, finalizada la guerra, entonces el Estado toma prestado del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, ICFA, 1.400 millones de dólares más o menos, y posteriormente no lo reintegra. Se lo acabó. Entonces, esto es lo que descapitaliza las reservas técnicas del ICFA, y ahora no es que el Estado le esté regalando al pensionado, sino que tiene una deuda con él que no absorbió en su momento y que los presidentes de la República fueron pasando de largo uno tras otro hasta que termine el punto en el cual el ICFA colapsa porque se acaba la última reserva técnica y en este momento tiene que depender
ya prácticamente de lo que el Estado le da. En lo que refiere a las administradoras de fondos de pensiones, que fueron, ¿cómo se llama?, hechas durante el periodo de cuando era gobernante el Partido Arena y firmó esa ley Walter Araujo, quiero decirte que las AFP tienen que capitalizar la administración de fondos de pensiones de manera tal que los ahorros de los cotizantes deben ganar intereses de conformidad a dónde sean colocados o a dónde ese dinero sea prestado. Aquí lo que tuvimos fue una situación en la cual el interés que se le estaba pagando por tomar ese dinero de la misma forma que se tomó dinero del ICFA en su momento, pero ahora el dinero que estaban tomando era el dinero de los pensionados de las AFP, lo estaban pagando a un interés del 1%, hasta que la Sala de lo Constitucional le ordenó al gobierno de la República en el periodo del profesor Salvador Sánchez Serén que tenía que pagar como mínimo el 3%. Entonces, pero este periodo de 10 años entre la administración Funes y la administración Sánchez Serén, que las administradoras de fondos de pensiones dejaron de percibir el interés correspondiente porque las cuentas son individuales, esto ha provocado ahora que los pensionados no puedan retirarse con una pensión que le garantice la sobrevivencia en el mundo caro como lo está en este momento. Esto provoca una situación bien particular y ahí viene la parte que tú mencionas. Puede parecer risible lo que yo digo, pero así como le sucedió al IFA, le puede suceder a las AFP. Peligroso. Porque el gobierno le debe tanto a las AFP y al final le va a decir a la AFP, yo me voy, hay que les quede la deuda. ¿Y quién responde? Quien va a tener que responder es el Estado, que es solidario. Pero el Estado no va a tener la capacidad de pagar. Y mira lo preocupante de esto. Al menos cuando los militares administramos el Estado salvadoreño, les dejamos una gran cantidad de obras, pero no les dejamos deuda externa. El país quedó con una deuda externa risible prácticamente. Ahora, el problema que tiene nuestro país es que gobierno tras gobierno tras gobierno lo que ha venido haciendo es una forma de administración de la política por medio del endeudamiento y para todo se pide recursos. Entonces, ¿a qué hemos llegado? A que el Estado salvadoreño en este momento tiene una deuda arriba de los 20,000 millones de dólares. Ya va a llegar al 70 o ya llegó al 70%. Sí, ya está en el 70%. Esto es impagable y en un momento determinado hay que decirle al gobierno, mire, usted no puede, seguir gastando de la forma que lo está haciendo. Usted no puede agarrar los programas de gobierno y los planes de gobierno para sostenerlo solamente con préstamos. ¿Por qué? Porque a usted tiene que hacer gala de lo que dijo cuando era que estaba buscando la candidatura, decir que el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Por lo tanto, con lo que tiene, y tiene más que suficiente, este dinero le debería estar alcanzando. Estas son las situaciones que ponen posteriormente en situaciones de problema a nuestro país, pero que tiene que ver de la forma de cómo los gobernantes han hecho de la administración pública del Estado una forma en la cual no hemos tenido mentes brillantes que vengan a innovar. ¿De qué forma? Nos apretamos el cincho, hacemos austeridad y podemos cumplir con lo que podamos y con lo que no podamos. Seamos francos para decir que no podemos y poder ponerle paro a esa deuda que cada día es más creciente y que es la que está ahogando también el presupuesto general de la nación, porque, como tú lo dices, si llega al 70%, eso quiere decir que de cada dólar, 70 centavos ya están comprometidos. ¿Cuántos miles de millones tiene que pagar cada año el gobierno? Y tiene que seguir emitiendo letes, tiene que seguir emitiendo eurobonos, tiene que seguir con esa misma historia sin fin, que lo que está pasando es lo que yo te digo, el gobierno no está apostándole al crecimiento, solamente está aprovechándose, y yo no digo este gobierno, yo siempre digo los gobiernos que llegan, nadie los regula, porque por ejemplo no hay una regulación de sueldos, no existe. Al fin y al cabo, cada quien llega y como le aprueban el presupuesto, no pasa nada, ¿va?
En los gobiernos anteriores se hablaba mucho de sobresueldos, ya funcionarios ganando $10,000. Eso es ridículo. En un país pobre, los alcaldes que ni siquiera recaudan dinero se recetan grandes salarios y los pagan con el Me FODES. gustaría que toquemos esta parte de los alcaldes porque es un aspecto muy importante. Mira, antes, ¿cuál era? Y lo deben de saber los salvadoreños. Antes la forma de cómo el Estado administraba los recursos era que el gobierno, de forma centralizada, decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Camino, ¿va? Caminos vecinales, carreteras, la dirección obras, de caminos, infraestructura. Pero llega un momento y dicen, no, que ya no lo haga el gobierno, que lo hagan las alcaldías. Vinieron las alcaldías y crearon el FODES. Fue ridículo. El FODES era un dinero para hacer las obras para que el gobierno no dijera, no, yo a esta alcaldía le hago y a aquella no le hago. No, se les dio a todos para que ellos hicieron las obras. ¿Para qué lo ocuparon? Lo ocuparon para endeudarse, lo ocuparon para recetarse incrementos de salarios y lo ocuparon para destinarlo en otras actividades que no tenían que ver con el desarrollo local. Esto lo que ha provocado es que el FODES prácticamente está endeudado en un 90% y no tengas obras de gran envergadura en los municipios que está demandando la ciudadanía. Todo esto se va a convertir en un cóctel que tarde o temprano va a tener que hacer una explosión. El problema de las alcaldías es bien complejo porque fíjate que yo tengo mi opinión sobre eso y yo no estoy de acuerdo. En primer lugar, no estoy de acuerdo con que hayan 262 municipios. Es mucho. O sea, para un país pequeño, 262 municipios y que cada uno tiene una mini asamblea legislativa ahí de cuántos son concejales, 15, 10, no sé cuántos son. Y todos llegan una vez por semana, solo a levantar la mano y ganan por cada semana 300, 400, $500 por semana, solo para llegar a una reunión de consejo. Y el municipio no colecta impuestos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sentido tiene tener ese gasto oneroso y la ciudadanía esperando que le hagan algo? No me dejarás mentir, pero hay cantoncitos como donde tú naciste, donde yo nací, que a estas alturas no tienen obras de beneficio pagadas por la alcaldía de su municipio. Todavía tienen sus calles hechas leña, que si no fuera porque la comunidad se organiza no tuvieran nada. Y dice uno, ¿y estos alcaldes para qué existen? Solo para recetarse salarios de 5, 10 mil dólares. Solo para eso llegan. ¿Y la comunidad qué? A la comunidad no la atienden. Ese es el gran problema. Y de ahí va subiendo y vas encontrando despilfarros en el servicio que no te ayuda en nada. Y después llega otro político con otra oferta y hacer exactamente lo mismo, porque no hay nada que le ponga un paro. Las alcaldías son autónomas, tienen una ley especial que son autónomas y pueden decidir lo que se les ocurra. Solo a subir impuestos no lo pueden hacer si no autoriza la asamblea, pero como en la asamblea están los directores de sus partidos, ahí van bien. Entonces, pero ¿quién es el que queda a merced de eso? Ah, sí, mire que hicieron la iluminación de no sé qué. Esas no son obras. Si la gente necesita recursos para vivir, necesita fuentes de empleo, no un lugar donde ir a gastar el dinero que no tiene. Si no fuera, fíjate bien, y yo soy dramático en eso, si no fuera por la ayuda de los compatriotas del exterior que mandan 5,000 millones al año. Correcto. ¿De dónde sacaría esos 5,000 millones El Salvador para crear? No, ya hubiese habido otro conflicto, ya hubiera explotado aquí la situación. Entonces, pero sin embargo, a los que vivimos fuera nos dicen que no tenemos derecho de opinar. Así nos dicen, ¿verdad? Ustedes viven fuera, ustedes no tienen por qué opinar si nosotros estamos aquí. Pues sí, pero quieras o no. Mira,
Yo creo que es una opinión errónea el no darle los derechos constitucionales que tienen los compatriotas en los Estados Unidos. Yo siempre he abogado porque independiente de la afiliación política que cada quien tenga, tiene derecho a poder, ¿cómo se llama?, expresar su voto porque es un ciudadano que ha tenido que sacrificarse, que fue el Estado el que no le pudo dar los derechos que tiene, el derecho al trabajo, y tuvo que emigrar, y desde allá ha tenido que mantener todavía al Estado salvadoreño, y que le neguemos el derecho a la participación democrática, creo que no es correcto. Tampoco esto debe, porque puede ser también manipulado y usado con otros fines políticos, y entonces esto se puede distorsionar. Yo creo que los derechos constitucionales deben de mantenerse, deben de garantizarse, Luis, y que muy probablemente en próximas elecciones nuestros compatriotas en los Estados Unidos se van a convertir en una parte muy importante para poder elegir también la forma de cómo se gobierna nuestro país. El ciudadano que vive en Estados Unidos tiene una gran ventaja, y es que ha aprendido, ha visto cómo los impuestos que paga sí se ven retribuidos en obras de beneficio para los que pagan los impuestos. Y fíjate que en materia electoral yo siempre critico la parte de que, por ejemplo, hay 300,000 en el padrón electoral de los salvadoreños en el exterior, y es risible cuánta gente vota. Es risible la cantidad de gente que se siente motivada a votar, porque de 300,000, ¿cuánto fue la votación de los salvadoreños del exterior en la última elección? Muy poco. No llegó ni a 10,000 de 300,000 que están en el padrón. Empadronados. Pero, ¿cuántos residimos fuera? No son 300,000. Es 1,500,000 o más. Lo que sucede, Luis, es de que como no lo que ha existido ha sido obstáculos para que el ciudadano que está fuera de nuestro país vote. Ya casi cuando vienen las elecciones, a 3 meses de las elecciones y a 3 meses de que ya no se puede hacer ninguna modificación a la ley, hasta en ese momento comienzan a hablar del voto en el exterior. En el pasado, al compatriota en el exterior solo fue utilizado para ir a pedirle recursos para las campañas políticas, y después no lo volvían a ver a los 3 años o a los 5 años si la campaña era para alcaldes o sí, es correcto. La misma historia. Entonces, se repite. Eso debe de cambiar. Así es. Antonio, vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar, yo quiero pedirte que me opines respecto a tus aspiraciones políticas. ¿Cuáles son tus aspiraciones políticas, Antonio? Bueno, llegar a ser presidente de la República. No, desististe, o sea, competiste para los diputados no partidarios en el 2018, pero no pudiste entrar. Solo entró uno. Sí. ¿De cuántos era ese grupo? Eran 4. Éramos 4. 4 aspirantes. Sí, éramos 4 aspirantes que competimos y que muy probablemente nunca supimos en realidad quién ganó la elección. Solo tuvimos los resultados que nos dieron en la Feria Internacional, en el escrutinio final, del cual nosotros también fuimos parte. Pero ya en ese momento, si ha sido hecha la trampa, si se han modificado votaciones, si se hizo algún tipo de chanchullo, ya no lo podemos saber porque las urnas no se abren allí en la Feria Internacional. Yo, mis aspiraciones son, Luis, volver a intentar, si Dios me lo permite, correr para candidato a diputado, ya sea por el departamento de San Salvador o La Libertad, pero en este momento tengo una situación en tanto que tú sabes que los partidos políticos están pasando por un proceso de desacreditación y que sí la tienen, o sea, y que ellos se lo han ganado porque no han hecho bien las cosas. Y también las candidaturas no partidarias le pusieron tantos obstáculos que si el muro era prácticamente un muro que podía ser saltado, ahora es un muro quizás el doble de lo que se había buscado en el principio. Sin embargo... ¿Y por qué no te vas por la paz? Porque precisamente yo tengo 30 años viviendo aquí en San Salvador y prácticamente al departamento de La Paz yo llego a jugar fútbol y a mantener algún tipo de relación, armonía. ¿Qué dice la ley sobre esa parte?
que No, no, tenés no, que no dice vivir. nada. El candidato a diputado puede correr por el departamento que quiera. No hay problema. Basta, O sea, basta con que hayas nacido ahí, ¿o no? No no, tiene nada que ver. nada que ver. Te pongo un ejemplo. Chico Merino, por ejemplo, es de San Miguel y es el diputado por Santa Ana. O sea, Entonces, no, sí se puede competir por un departamento donde no vives. exacto, no hay problema, Ujú. excepto para las candidaturas de alcaldes municipales, que ahí sí la ley obliga que tiene que ser del municipio. En este caso, Tenés que vivir ahí un sí, tiempo, haber los últimos residido seis creo meses. que los últimos 3 o 5 años en el municipio. Meses son, No, no meses. recuerdo exactamente, no lo tengo para decirlo con propiedad y con certeza, pero sí, yo estoy valorando este mes, tengo que tomar la decisión si participo o no participo en virtud de cómo se presenta el escenario electoral, de cómo puedo hacer, yo no tengo fondos para participar, si voy a participar en un partido político, yo no tengo cómo competir con las campañas caras que montan, yo no lo puedo hacer. Y si corro por una candidatura no partidaria, tendría que sacar 18,000 firmas, que además de desgastante, hay que implica gastar quizás entre unos 10,000 a 12,000 dólares y después llegar a la campaña, ya prácticamente la campaña electoral, cansado, sin recursos y con la incertidumbre que nuevamente no sabes, porque la ley dice que no podemos tener vigilantes dentro de las juntas receptoras de votos y esto nos permite que nos puedan robar en caso que ganáramos también la diputación, puede ser robada. Mira, y un candidato no partidario puede tener patrocinios o no. Por supuesto que sí. Puede Ujú. recibir cuando ya el candidato, ¿cómo se llama?, ha decidido a lanzarse, él puede, ¿cómo se llama?, abrir una cuenta para poder recibir apoyos de otros ciudadanos y posteriormente también declararlo, que es lo que ha recibido, de conformidad a como lo establece el Tribunal Supremo Electoral. A propósito de eso, estoy esperando que me informen quiénes donaron en la campaña del 19. Todavía no han dado ese informe, ¿va? Ni la van a dar. Imagínate a qué nivel hemos llegado. Sí. Ya tiene un año de que ganó la elección Nayib Bukele y ni siquiera ha presentado la declaración de probidad de cuando fue alcalde en el 17. Vamos a hablar, otro día vamos a hablar de eso, Luis. Hay Y, bastante material para hablar y, de y, eso. y segundo, el tribunal no ha dado los donantes que tuvieron los partidos en el 19. Imagínate, un año después. ¿Qué nivel de responsabilidad tenemos? Pero de todas maneras, José, fue un gusto para mí tenerte en este espacio. Este espacio es tuyo. Cuando quieras informar algo, aquí estamos. Gracias, Luis. Lo hacemos circular por diferentes lugares para que la gente conozca, para que se informe, ¿verdad? Una despedida final para la gente que te escucha donde quiera que esté. No, gracias, un saludo a todos nuestros amigos, en particular en Houston. Un saludo al pastor Josué Alfaro, un amigo que está muy siempre pendiente de lo que pasa en El Salvador, a la comunidad que vive en Houston, en el estado de Texas, en Dallas, en Los Ángeles, en cada lugar donde puede haber llegado esta transmisión, decirles que soy un salvadoreño con todo el deseo de hacer las cosas mejor para que este país salga adelante y si Dios me lo permite y me da la oportunidad, vamos a poner toda la carne en el asador para demostrar que sí podemos hacer las cosas muy bien, haciendo las cosas como se dice, hacer lo correcto. Necesitamos gente que haga la diferencia en nuestro país, pero que no lo haga del diente al labio, ¿verdad? Necesitamos gente que haga la diferencia en realidad con hechos concretos. Yo soy diferente y lo demuestro. Eso es lo que necesitamos. Gente responsable, gente ética. Muchos se enfrascan en dejarse llevar por imágenes, en dejarse llevar por quién mercadea mejor, pero a la larga se dan cuenta que es la misma historia, los mismos mentirosos, la misma gente estafadora y por sobre todas las cosas, la gente que no tiene ni siquiera la más mínima idea de que para qué lo pusieron ahí. Ese es el problema.
Mira, Luis, no hay nada oculto que no salga a la luz. Y tarde o temprano las cosas salen a la luz y es ahí donde la población se actúa de una forma fanatizada, se decepciona y se desencanta y prácticamente va muriendo la esperanza. Pero yo creo de que un día este país va a resurgir. Tenemos un país extremadamente bonito. Tú has vivido aquí toda tu vida y por más bonito que sea Estados Unidos, no se compara a las playas del Salvador, las montañas del Y Salvador, los lagos del Salvador, el clima que tiene nuestro país, que es un clima tropical. Vivir en El Salvador es una bendición muy grande y pues nuestros compatriotas que están fuera de nuestro país están viviendo porque las circunstancias los han obligado a estar allá. Pero yo sí quiero enviarles un saludo, un fraternal saludo para cada salvadoreño, independiente de la afiliación política que tenga, del credo religioso que profese, decirles que nosotros tenemos que fortalecer la unidad salvadoreña. Una casa dividida no prevalece. Si nos mantenemos unidos, vamos a poder sacar adelante este país tan lindo que se llama El Salvador. sí, ese es el gran problema, que estamos muy divididos y los obligados a unir no lo hacen. Los que están obligados a proponer la armonía social en lugar de construirla, la destruyen. Eso es lo peligroso de nuestro país. Entonces, José, quedamos pendientes con cualquier tema que tú quieras y quería dejarte esto porque no pierdas de vista tus objetivos, a dónde quieres llegar y recordar que hay gente que cree en vos y que la esperanza siempre se destruye, pero que no sea tu interés. ¿Por qué? Porque yo todavía sigo esperando, así como las mujeres que les dijo Saca que no iban a estar solas, ¿va? O el cambio ya viene con Funes, ¿va? Pero, pero yo sigo todavía esperando aquel que dijo que iba a trabajar por los pobres de los más pobres, ¿va? Correcto. Entonces, esas historias de vida no tienen por qué opacar tus intenciones. Sigue adelante, métele con ganas y todo será por El Salvador. Gracias, Antonio. Muy Así buenas va a ser, noches. Luis. Buenas Saludos a noches y tu buenas familia. noches a todos los compatriotas. Saludos a tu familia, toda donde quiera que esté. Igual Cuídate a los mucho. tuyos, Luis. Buenas noches. Igualmente, saludos. Gracias, amigos de la plática. Este fue un espacio desde Houston, Texas. Gracias por su atención.